Muy bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, chicos, a su curso de psicomotricidad infantil. El día de hoy tenemos nuestro tema número 4 y vamos a hablar de un tema muy interesante, chicos. Vamos a hablar del tema orientada a la relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje. Aquí nosotros nos haremos diferentes preguntitas, ¿verdad? ¿Será que efectivamente la psicomotricidad activa el desarrollo del aprendizaje en nuestros niños? ¿Será que definitivamente hay algo importante en el proceso de aprendizaje, en el proceso de desarrollo con nuestros niños? ¿Será que hay una relación, verdad? Entonces vamos a ver todo ese tipo de cosas, vamos a ver ese tipo evidentemente, atención relacionado entre estos dos puntos tan interesantes. Primero vamos a dar, chicos, un pequeño preámbulo, ¿sí? Una parte introductoria, y tenemos que comunicar que efectivamente la psicomotricidad se va a referir a la relación entre la mente y el movimiento corporal. Eso es algo que nosotros hemos podido hablar, sabemos muy bien que es algo holístico, ¿verdad? Que comprende el movimiento, la mente, eh, todo. La psicomotricidad engloba un todo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el contexto relacionado al aprendizaje, la psicomotricidad sí juega un papel muy fundamental en el desarrollo de las habilidades cognitivas, motoras y emocionales. Y como nosotros les habíamos mencionado, ¿verdad? Sabemos perfectamente de que hablar de psicomotricidad es hablar de un desarrollo integral, ¿verdad? Y hablar de este desarrollo integral evidentemente nos permite a nosotros tener una percepción, ¿verdad? Diferente del proceso de la psicomotricidad en cada uno de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte que nosotros hemos venido mencionando ahora en esta clase. Así que vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Y vamos a hablar de un tema muy importante que creo que a muchos de nosotros nos interesa, ¿verdad? Lo que es relacionado al desarrollo motor y rendimiento escolar. Sabemos muy bien, chicos, que dentro de lo que nosotros podemos mencionar como desarrollo motor, tenemos que tomar en cuenta algo importante. Sabemos que todo niño necesita actividad, ¿verdad? ¿Y por qué será que necesita actividad? ¿Por qué será que los niños necesitan movimiento? ¿Por qué será que necesitan actividad? Pues evidentemente sabemos que hay una relación entre el desarrollo motor y el rendimiento escolar, porque están estrechamente relacionados. Y esto evidentemente porque hay una mejora en el aspecto de la coordinación, el equilibrio, lo que es evidentemente esencial, chicos, para que se puedan realizar ciertas actividades escolares, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí, hay un punto importante que menciona, por ejemplo, este apartado. Nos habla de una conexión directa. ¿Qué cosa quiere decir una conexión directa? Sabemos muy bien, chicos, que el desarrollo motor, ¿sí? Desde la motricidad fina hasta la gruesa, tiene un impacto directo en el aprendizaje. La coordinación, la precisión y la flexibilidad son cruciales para la escritura, para el dibujo, para la manipulación de objetos y la participación de actividades de aprendizaje. Ahora, yo les realizo una pregunta. Si nosotros no desarrollaríamos la parte motora, ¿será que nosotros podríamos de repente manipular objetos, podríamos dibujar, podríamos escribir, chicos? ¿Podríamos realizar ese tipo de actividades? Muy bien, María Rosa, claro que no, ¿verdad? Es por eso que nosotros hablamos que hay una relación muy estrecha entre ambas partes. Y esto evidentemente es algo funcional. Digamos que no solamente es la relación y la conexión que tienen ambos, sino que se vuelve funcional. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, tenemos que hablar evidentemente de ciertos beneficios que pueden otorgarnos, ¿sí? La relación entre el desarrollo motor y el rendimiento escolar de cada uno de nuestros niños. Sabemos muy bien que cuando el niño está en constante actividad que le genere estímulo, evidentemente le vamos a dar la gran posibilidad de que el niño pueda desarrollarse. Y no solamente eso,
sino que le vamos a ayudar a que estas neuronas que se generan o que se están generando dentro del cerebro, no solamente se generen, sino que se ocasionen la sinapsis, ¿verdad? Que es la comunicación entre las neuronas. Y esto a nosotros nos va a permitir, evidentemente, desarrollar nuestras propias habilidades y destrezas. Y en este caso, se desarrollarían las habilidades y destrezas de nuestros niños. Entonces, en este primer punto sabemos muy bien que podemos hablar de una conexión directa, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tenemos como puesta de mano que el desarrollo motor tiene una conexión directa con el rendimiento escolar. Uno, porque también el desarrollo motor hace que el niño se ponga más activo, ¿verdad? Que podamos darle esa activación que el niño va a necesitar para que esté más, digamos, vivaz al momento de realizar una actividad. Por ejemplo, si un niño que está acostumbrado a estar echado en su cama o estar sentado, que no quiere hacer ningún tipo de actividad, que no le enseñan tampoco a realizar ningún tipo de actividad. ¿Será que ese niño va a tener una voluntad propia de repente sentarse a leer algo o de hacer alguna actividad manual o alguna actividad relacionada con movimiento? No, ¿verdad? Sabemos que no, porque evidentemente ese niño está acostumbrado a tener poca actividad. Entonces es por ello que nosotros hablamos de que es sumamente importante este desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Ahora, dos, hablamos de una influencia en el rendimiento. Sabemos muy bien que el rendimiento escolar en muchos de nuestros niños a veces suele ser uno de los puntos más delicados a tocar, ¿verdad? Hay algunos niños que tienen la habilidad, ¿no?, de hacer actividades, de desarrollarse de forma tranquila, ¿sí? En la cual el niño, pues, no requiere de un apoyo constante. Pero ya lo hemos dicho, cada uno de nuestros niños tiene una forma distinta de desarrollarse, una forma distinta de aprender, y hay que considerar siempre, sea dentro de la psicomotricidad o no, los procesos de estilos de aprendizaje y las formas de aprendizaje que puedan existir para que se gestione un proceso de aprendizaje en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de influencia en el rendimiento, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las habilidades psicomotrices influyen en la capacidad de atención, la memoria, el lenguaje y el razonamiento, porque recordemos, hay un desarrollo del pensamiento, ¿verdad? Entonces, los niños con buen desarrollo motor tienden a tener un mejor rendimiento escolar y más confianza en sí mismos. Ustedes se dan cuenta de un punto maravilloso que aquí nosotros estamos tratando de enseñar, es que la mente y el cuerpo es un todo, ¿verdad? ¿Y cómo puede relacionarse? Puede ser tan importante no solamente para la actividad diaria, sino para también un ejercicio mental, un ejercicio espiritual y por consiguiente hay un proceso en el aprendizaje, porque con cada actividad que hacemos siempre gestionamos un aprendizaje. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que evidentemente, ¿sí?, en este proceso del desarrollo motor en el rendimiento escolar, sabemos que hay beneficios. Sabemos evidentemente que estos beneficios van a ir orientados, como se han mencionado, a la mejora de la coordinación y el equilibrio. Sabemos muy bien que el desarrollo motor ayuda a mejorar la coordinación, el equilibrio, lo que es esencial para que el niño haga sus actividades escolares, ¿verdad? También sabemos de que vamos a fomentar estrictamente la atención y la concentración. Sabemos que el desarrollo motor ayuda a mejorar la atención, ayuda a mejorar la concentración, lo que es fundamental para el aprendizaje y para la retención de información en el aula. Chicos, ¿por qué será que vamos a mejorar la concentración y la atención con la psicomotricidad? ¿Por qué será? Pues tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, chicos, que cuando nosotros hacemos actividades psicomotrices orientadas a secuencias, ¿sí?, a circuitos, ¿qué es lo que logramos? Logramos, evidentemente, ¿sí?, que el niño comience a trabajar su actividad de memoria, de atención, y eso es muy beneficioso para el proceso escolar, ¿sí? Y es por ello que nosotros hablamos de que dentro de la psicomotricidad
está relacionada al rendimiento escolar porque vamos a fomentar la atención y la concentración. También hablamos de un desarrollo de la memoria, de la propia imaginación del niño. Sabemos que cuando nosotros gestionamos el desarrollo motor, vamos a ayudar a que el niño pues gestione su creatividad, su resolución de problemas en el aula. Y esto es algo que evidentemente pues vamos a poder contemplar con resultados óptimos si aplicamos adecuadamente la psicomotricidad. Y por último, como mencionábamos en el apartado que menciona la influencia en el rendimiento, tenemos que considerar, evidentemente, ¿sí?, que se genera más confianza en sí mismos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a mejorar la autoestima, la confianza. El desarrollo motor ayuda a mejorar la autoestima y la confianza, lo que es fundamental para el desarrollo emocional y el desarrollo social en el aula. Entonces, chicos, ¿será que yo estoy tomando definitivamente en cuenta de que la psicomotricidad y el aprendizaje evidentemente están totalmente relacionados? Eso sí o sí lo sabemos, ¿verdad, chicos? Creo que nosotros desde la primera infancia, desde la educación inicial, se contempla la enseñanza del curso de psicomotricidad. Se trabaja, tenemos un área de psicomotricidad, porque evidentemente tenemos beneficios que a la larga siempre nos da los resultados esperados. Entonces es por ello que nosotros hablamos de la importancia que existe entre estos dos aspectos, ¿sí? Ahora, evidentemente, tengo que mencionarles que podemos hacer actividades que fomenten este desarrollo, ¿no? Actividades orientadas a juegos de coordinación y equilibrio, como el baloncesto, el fútbol, actividades de ritmo y música, como la danza, el baile, actividades de estrategia y resolución de problemas, el ajedrez, por ejemplo, los juegos de mesa generan mucho el desarrollo de las estrategias que puede tener un niño y se vuelve más estratega, genera su propio pensamiento crítico. Y evidentemente también tenemos que considerar las actividades o juegos de expresión corporal, lo que evidentemente van a involucrar un desarrollo específico de lo que el niño está expresando y que eso va a poner en funcionamiento también su aspecto social y emocional, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con el siguiente punto y tenemos que seguir avanzando con lo siguiente. Ahora, hablamos de cierta importancia de las habilidades psicomotrices. ¿Será importante generar esas habilidades psicomotrices, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Sabemos muy bien de antemano, ¿sí?, que evidentemente dentro de la psicomotricidad hablamos siempre de un desarrollo integral. Y este desarrollo integral, ¿qué nos dice? Nos dice que las habilidades psicomotrices son fundamentales para el desarrollo integral, porque fortalece el cuerpo y la mente, promoviendo el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la flexibilidad, que son cruciales para el crecimiento y el bienestar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta definitivamente que cuando nosotros hablamos de un desarrollo integral, ya sabemos que hablamos de los diferentes aspectos, pero tenemos que tomar en cuenta un punto que no se nos puede escapar, que es evidentemente la relación que vamos a lograr entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Ustedes han podido dar cuenta que las personas que puedan manejar de una forma un poco más asequible dentro de lo posible parte de su inteligencia emocional son personas que definitivamente han podido realizar actividades psicomotrices y han podido también desarrollarse oportunamente porque han tenido una preparación orientada a la comunicación entre el cuerpo y la mente, ¿verdad? Entonces, todo se traduce en lo que corresponde a la psicomotricidad. Es por ello que a veces nosotros quizás no le tomamos la importancia de vida, pero si nosotros investigamos un poquito más y nos orientamos a lo que verdaderamente es la psicomotricidad relacionada al aprendizaje, sí, vamos a poder darnos cuenta de que tenemos herramientas fundamentales para trabajar con nuestros niños y desarrollar muchos aspectos que le van a permitir una autonomía y una independencia a lo largo de su vida, ¿sí?
y un manejo y regulación de sus propias emociones. Dos, hablamos de habilidades cognitivas. ¿Qué cosa quiere decir, chicos, estas habilidades cognitivas? Sabemos muy bien que el movimiento estimula el cerebro. Esto es algo que definitivamente lo hemos hablado, ¿sí? Mejora la atención, mejora la memoria, la concentración, el lenguaje y la capacidad de resolución de problemas. Entonces, chicos, como ustedes pueden darse cuenta, realizamos, o mejor dicho, desarrollamos las habilidades cognitivas. ¿Y qué nos dice aquí, chicos? El movimiento estimula el cerebro. ¿Será eso cierto, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será eso cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Muy bien, Mercy, muy bien, María Rosa. Claro, evidentemente los niños, por ejemplo, su aprendizaje es orientado al movimiento, es orientado a la actividad, ¿no? Al juego, a la interacción. Y esto evidentemente trae buenos resultados, porque vamos a poder mejorar muchos aspectos o vamos a desarrollar oportunamente ciertos aspectos que le van a permitir cierta autonomía, cierta concentración, cierta habilidad que va a ser desarrollada por cada uno de ellos de manera independiente, ¿sí? Tres, hablamos de interacción social. ¿Qué nos quiere decir cuando nosotros hablamos de interacción social? Nos dice que las actividades psicomotrices fomentan la interacción social y la colaboración. Los niños aprenden a compartir, a cooperar y a trabajar en equipo. ¿Será que las actividades psicomotrices desarrollan la cooperación, desarrollan la empatía, desarrollan el trabajo en equipo, chicos? Claro, muy bien, María Rosa, claro que sí. ¿Y esto por qué, chicos? ¿Por qué nosotros mencionamos que se gestionan eh, estas formas? Porque evidentemente nosotros, si nos damos cuenta con cada actividad que hacemos dentro del aula de psicomotricidad, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona? Que nosotros respetamos nuestro turno, nosotros respetamos circuitos, respetamos secuencias, trabajamos en equipo, cooperamos entre nosotros para mejorar y compartimos, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando todas esas actividades psicomotrices con el fin de poder orientar a nuestro niño y pueda desarrollar ciertos valores, ciertas costumbres que definitivamente sean de social, ¿sí? Entonces, podemos decir en todo caso que definitivamente las habilidades psicomotrices son importantes para el desarrollo de un niño. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué dicen al respecto? A ver, ¿qué dicen, chicos? Muy bien, María Rosa. Muy bien, chicos. Entonces vamos a dar ahora el punto final orientado a este punto que nos permita a nosotros, evidentemente, tener una perspectiva general de este apartado, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar, chicos, que a raíz de todo lo que hemos hablado, sabemos que las habilidades psicomotrices son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros niños, ¿sí? Sabemos muy bien que tenemos beneficios, ¿verdad? Hablamos de beneficios cognitivos, ¿no? Que están orientados a la mejora de la coordinación, la memoria, la atención, gestionándole una habilidad al niño para que pueda desarrollar la concentración para el aprendizaje, la retención de información, ¿verdad? En donde nosotros también vamos a realizar tareas motoras, tareas cognitivas. Sabemos muy bien que también desarrollamos y la memoria y la imaginación. Y esto es producto, ¿sí?, de todas las actividades que nosotros podemos realizar con nuestros niños dentro de un aula de psicomotricidad. También hablamos de beneficios emocionales y sociales. Hemos podido hablar de la mejora, por ejemplo, de la autoestima y la confianza, ¿verdad? Sabemos muy bien que estas habilidades psicomotrices ayudan a mejorar la autoestima, la confianza, lo que definitivamente es fundamental para el desarrollo emocional y social de cada uno de nuestros niños, ¿verdad? También hablamos de que vamos a fomentar la interacción y la comunicación.
¿Qué cosa quiere decir esto? Que las habilidades psicomotrices ayudan a fomentar la comunicación con otros, lo que es muy esencial para el desarrollo social, emocional de cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Ayudamos también a manejar el estrés y la ansiedad. ¿Será que las habilidades motrices ayudan a manejar, a regular el estrés y la ansiedad? ¿Será que sí? ¿Y cómo será y por qué será que ayudamos a manejar el estrés y la ansiedad? Recordemos un punto muy importante, chicos. Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de ansiedad, cuando estamos en un proceso de estrés, ¿qué es lo que sucede, chicos? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Cada uno tiene una forma diferente, ¿verdad? De poder desahogarse, de poder, evidentemente, relajarse, ¿verdad? Por ejemplo, por mi parte, pues a mí me gusta de repente hacer alguna actividad o mover mis cosas, de repente de mi casa o por ahí escuchar música, es una forma de relajarme. Para otros, de repente relajarse y salir a caminar, es salir a correr, ¿verdad? Pero cada uno tiene una forma diferente, una habilidad distinta para poder manejar ese estrés y esta ansiedad. ¿Y qué pasa? Nuestros niños, ¿cuál será su forma más rápida de manejar el estrés y su propia ansiedad? Los niños, claro que se estresan. ¿Los niños se estresan, chicos? ¿Los niños les puede dar ansiedad? Sí. Los niños cuando están muy presionados, cuando a veces se sienten que no pueden expresarse adecuadamente o sienten que no tienen el apoyo, la ayuda, la comprensión, ¿sí? El niño se estresa, el niño le da ansiedad, hasta se puede deprimir, chicos. Y esto sí es muy importante considerar. Es por ello que lo tomo en cuenta. Hoy en día muchos de nuestros niños pasan por este proceso muy delicado que antes solamente le pasaba a los adultos. Si bien es cierto, antes le podía pasar a los niños, pero a veces, en muchos años atrás, a veces estos sentimientos, estas emociones eran reprimidas, ¿no? Porque a veces en el hogar no se comprendía o no se sabía, o sea, no se sabía específicamente que al niño le podía dar tristeza, le podía dar estrés, ¿no? Como que era algo desconocido, ¿verdad? Y antes, usualmente, pues, mandaban a la habitación al niño o simplemente lo corregían de otra forma y el niño tenía que aguantarse un poco sus emociones, ¿verdad? En cambio, hoy en día nosotros sabemos que definitivamente la psicomotricidad ayuda a manejar este estrés y esta ansiedad. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto va muy relacionado al aprendizaje. Chicos, ¿qué pasa cuando un niño está en un proceso de aprendizaje y tiene de repente a la mamá o al papá presionándolo para que haga una actividad? O por ahí de repente le inculcan el miedo. ¿Será que este niño va a aprender? ¿Será que este niño va a aprender? Claro que no, ¿verdad, chicos? Este niño va a entrar en un proceso de estrés. Recordemos que en el cerebro nosotros tenemos paredes, ¿sí? Paredes cerebrales, que cuando sucede este tipo de actividad o el ser humano es sometido a un proceso de miedo, un proceso de estrés, de ansiedad ante una situación, el niño se bloquea, ¿verdad? Estas paredes del cerebro se bloquea y el niño no aprende. El niño no aprende y no va a entender nada. Solamente va a tratar de él pensar en cómo salir de esa situación. Y es por ello que hoy en día tenemos a veces muchos problemas de aprendizaje también, ¿no? Hay muchos niños que no están en una capacidad emocional, por así decirlo, y no se está tomando en cuenta mucho el tema de su propio aprendizaje. Muy bien, Eliana. ¿Y el niño qué va a pasar? Va a desarrollar frustración. El niño no se va a sentir bien, el niño se va a sentir mal, vamos a tener problemas, vamos a tener inconvenientes, ¿verdad, chicos? Entonces, evidentemente, será importante para nosotros que nuestro niño, pues, definitivamente estudie y se sienta comprendido y entendido. Muy bien, América, claro que sí, el niño no aprende porque se siente bloqueado por el estrés. Es por eso que nosotros hablamos de la importancia de desarrollar esas habilidades psicomotrices, de poder relacionar el aspecto con el desarrollo del aprendizaje. Sabemos muy bien que para gestionar el aprendizaje en el niño
tenemos que hacer que el niño ame el aprendizaje. ¿Y cómo va a amar este aprendizaje? Con las diferentes actividades que nosotros podemos planificar. Y es por ello que hablamos de psicomotricidad y aprendizaje, ¿sí? Entonces, sabemos muy bien que es muy fundamental que el niño desarrolle un bienestar emocional y físico totalmente aceptable, ¿verdad? Positivo, que le permita pues sentirse bien con él mismo y con los demás, considerando al entorno. Así que vamos a seguir, chicos, con el siguiente punto. Ahora, antes de continuar con este punto, chicos, les voy a poner un pequeño videíto del cual vamos a ver que es orientado a una pregunta muy importante que creo que muchos de nosotros quizás nos hacemos, ¿no? Y les voy a mostrar este pequeño videíto porque es importante comprender el cerebro y sus conexiones. Aprender a aprender. Así se llama este video, es muy interesante y yo creo que les va a venir muy bien ver este pequeño video, ¿sí? Lo voy a ahorita a poner un minutito, por favor. Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. ¿Esa persona qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y, por lo tanto, ¿no? va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay
patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció este videito que les acabo de compartir? ¿Qué les pareció? ¿Qué han podido entender, chicos, del videíto? Quisiera que por favor me puedan participar en el chat. También tenemos un chat, chicos. ¿Qué les pareció el videíto? Pues hablamos de un punto importante, ¿verdad? Para poder comprender el aprendizaje. Sabemos que la parte práctica de un aprendizaje es mucho mejor cuando se realiza la práctica espaciada, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros hablamos de un aspecto memorístico, ¿sí? Con un aspecto memorístico inducivo, por así decirlo, ¿sí? No se gestiona un aprendizaje duradero, porque a la larga te vas a olvidar. En cambio, cuando nosotros aprendemos, que es la palabra que usualmente deberíamos nosotros de poner en práctica, ¿sí? Sí se gestiona el aprendizaje. Por ejemplo, chicos, ¿no? Nosotros, los docentes, siempre aprendemos día a día algo nuevo. Aprendemos de todos, aprendemos de los niños, aprendemos de nuestros pares, aprendemos de todos. Al igual que ustedes, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos llevando este curso. Pero de repente, de acá de repente más tarde así se me da por aprender más, a leer, pero de ahí me olvidé mañana, pasado mañana, y ya no lo hice, pasaron los días y ya no lo hice. ¿Será que lo que yo pude oír en un día será permanente para mi propio aprendizaje? En la gran mayoría de casos, chicos, no. Por eso que hablamos de una práctica espaciada. Sí, hoy en día la educación se está transformando para poder comprender el aprendizaje en cada uno de nuestros niños. Y acá viene el punto importante. ¿Por qué lo relacionamos con la psicomotricidad? En esta parte del video habla de un tema interesante, ¿verdad? Sobre las conexiones, ¿verdad? Las conexiones que tiene el cerebro para poder aprender. Y esas conexiones sabemos muy bien que hablamos de la comunicación entre las neuronas, de la sinapsis, ¿verdad? Y esta sinapsis, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla mediante estímulos, ¿verdad, chicos? Y estos estímulos, ¿qué son? Son estrategias de aprendizaje adecuadas para que este aprendizaje sea duradero. Entonces, en pocas palabras, chicos, nosotros tenemos que mencionar que cuando hablamos de psicomotricidad y aprendizaje, sí hablamos de un aprendizaje duradero. A ver, chicos, cuando nosotros nos vamos a aprender unos pasitos de baile, de repente a bailar, de repente nos vamos a aprender por ahí a bailar bachata. Y yo lo aprendo de manera diaria, pero estoy en un entorno divertido, en un entorno relajado. ¿Será que me voy a olvidar los pasos?
¿Será que me olvido los pasos? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se hizo como práctica espaciada, porque se hizo de manera divertida, relajada, mediante el movimiento de mi cuerpo, en el cual yo he podido eh, establecer una relación entre mi cuerpo y mi mente. Es por ello que nosotros hablamos de la importancia de la psicomotricidad, la importancia de realizar actividades psicomotrices, que no siempre es el movimiento. Recordemos que hay actividades psicomotrices que están orientadas dentro de un aula, como la motricidad fina, en la cual nosotros podemos realizar un montón de actividades que desarrollen el movimiento de nuestros niños, pero que también gestionen el aprendizaje y que también liberen un poco el estrés y la ansiedad que cada uno de nuestros niños podamos, que puedan desarrollar, ¿verdad? Entonces, para poder comprender este aspecto que es sumamente importante, orientado a la psicomotricidad y al aprendizaje, nosotros tenemos que reconocer que el aprendizaje, ¿sí?, es algo que se da según las estrategias planteadas y según las formas de aprender, ¿verdad? Entonces, en síntesis, chicos, les hago una pregunta y espero me respondan en el chat. ¿Consideras importante la psicomotricidad para el aprendizaje de un niño? Tomando en cuenta que un niño siempre quiere estar en movimiento. Los niños siempre quieren estar en movimiento. Ellos les encanta moverse. A ver, chicos, ¿ustedes han podido ver un niño que de repente no quiera saltar? Que no, si tú lo llevas a una zona de juego y tú ves que ese niño no juega, no salta, no interactúa, es porque sí, hay un signo de alarma, un signo de alerta que tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando de repente vamos y vemos a un niño? ¿Tú crees que ese niño se va a quedar sentado? Ese niño va a querer explorar su entorno, va a querer, y es muy fundamental para el niño el movimiento. Es por ello que nosotros aplicamos la psicomotricidad dentro de las escuelas en la primera infancia. Y esto es algo que definitivamente se relaciona con poder desarrollar un mejor aprendizaje a cada uno de nuestros niños. Muy bien, Liana, claro que sí, ¿no? Lastimosamente eso depende ya a veces nuestra currícula a veces no está de acuerdo a la realidad que realmente nosotros en el Perú deberíamos considerar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar un aprendizaje más interactivo, en donde el docente trabaje con el estudiante y el estudiante con el docente, donde hay una comprensión para que estos dos ámbitos se relacionen y puedan aprender de una forma específica, ¿sí? Entonces, dejando de lado, chicos, ese aspecto, exacto, muy bien, Eliana, es hora de poder innovar. Recordemos que en los mejores países del mundo aplican una educación relacionada a considerar las inteligencias múltiples, a considerar los aprendizajes específicos de cada niño, a primero fomentar los valores, a primero fomentar que el niño sea autosuficiente, sea independiente, porque esta confianza que va a desarrollar mediante la autonomía y la independencia le va a generar en él, ¿sí?, una perspectiva diferente de aprendizaje y una forma distinta de poder desarrollarse. Sin embargo, a veces no se toman en cuenta, ¿sí? Muy bien, Eliana, claro que sí. Estas pausas activas, o también las podemos decir, ¿no? Estas prácticas espaciadas, ¿no? Hoy en día se llaman prácticas espaciadas, ¿no? Son importantes para el desarrollo del aprendizaje en cada uno de los niños. Es por ello que, por ejemplo, ¿no? No es que un colegio, porque tiene más horas, va a aprender más el niño, sino que vamos a llegar al punto de saturarlo. Es por ello que en otras escuelas, evidentemente estudian más horas, pero tienen espacios de concentración, tienen espacios, ¿no?, de interacción, espacios sociales, que hacen que los niños se relacionen, se conozcan, se respeten. En otros países hay otro tipo de interacción horaria dentro de las escuelas. Sin embargo, a veces nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que definitivamente aprender mucho sobre el tema el tema de la educación, ¿no? Y en qué afecta, ¿no?, a nuestros niños si no se desarrolla de forma adecuada, ¿sí?
Ahora sí, chicos, cerrando el punto anterior que hemos visto, tenemos que continuar con el siguiente punto. Y hablamos de las dificultades psicomotrices y su impacto en el aprendizaje. ¿Será, chicos, que las dificultades psicomotrices pueden tener algún impacto en el aprendizaje en nuestros niños? Pues sí, nosotros sabemos muy bien que pueden tener un impacto significativo en el aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, el retraso en el desarrollo. Las dificultades psicomotrices pueden manifestarse como un retraso en la adquisición de habilidades motoras, afectando la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la precisión. Por ejemplo, si yo tengo un niño que desea caminar, que está pero impetuoso de caminar, que desea relacionarse, quiere explorar con su entorno, y yo lo limito a un espacio pequeño, y no lo dejo y no lo dejo, ¿qué voy a generar en el niño, chicos? ¿Qué voy a generar en el niño? Voy a generar frustración, voy a generar estrés, y lo peor de todo es que no le voy a dar la posibilidad de que el niño aprenda, porque va a sentirse frustrado, va a sentirse encerrado, ¿verdad? Entonces, esto es un punto que sí o sí nosotros tenemos que tomar en cuenta. No podemos dejar de lado, ¿sí? Dos, hablamos de dificultades de aprendizaje. Sabemos muy bien que existen una serie de dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, los problemas psicomotrices evidentemente pueden dificultar el aprendizaje de la escritura, el dibujo, la manipulación de objetos y la participación activa en clase. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Un punto importante. Si yo a mi niño no le enseño la motricidad fina, por ejemplo, cuando está pequeñito, agarra bien el lápiz, hacer ciertas actividades, ¿será que mi niño va a poder rendirme adecuadamente en la escuela, realizando algunas actividades que sí o sí tiene que realizar a mano? ¿Será? No, ¿verdad? No va a poder rendirme. Y yo como mamá o como mamita quizás le voy a estar exigiendo, no, pero tienes que hacer, tienes que hacer. Pero la idea no es decirle tienes que hacer. La idea es observar si mi niño ha desarrollado bien el aspecto de la motricidad fina, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un niño que no conoce sus lateralidades, que no sabe qué es izquierda, qué es derecha, y ya pasó la edad prudente en la cual el niño tiene que reconocer ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Será que estoy afectando a mi niño? Sí, también lo estoy afectando. Entonces yo tengo que trabajar desde ese punto, ¿verdad? Considerando el aspecto de la motricidad fina, la motricidad gruesa, que son evidentemente herramientas para el desarrollo del aprendizaje de cada uno de ellos. El desarrollo motor, chicos, el aspecto de la psicomotricidad está muy relacionado con el aprendizaje de nuestros niños. Muy bien, Eliana, claro, nosotros como padres y como docentes o auxiliares encargados psicomotrices, tenemos que darnos cuenta de las debilidades y de las fortalezas de cada uno de nuestros niños. Y no podemos dejar de lado el aspecto de la observación. La observación es la herramienta clave para poder nosotros investigar, apoyar, detectar cualquier tipo de dificultad que pueda estar teniendo nuestro niño en el proceso de su desarrollo. Ahora, hablamos de un impacto socioemocional. ¿Por qué será que mezclamos el aspecto emocional con el aprendizaje y el aspecto psicomotor? Como ya lo hemos dicho, nosotros sabemos que la psicomotricidad engloba un desarrollo integral, pero hablar de manera deslindada de cada aspecto es sumamente importante. En nuestra segunda clase hemos hablado del desarrollo motor y de evaluación en el proceso del desarrollo motor, ¿verdad? Ahora nos toca hablar orientada al aprendizaje. Sin embargo, es muy importante considerar que todas están ligadas unas a otras, pero cada punto tiene sus conceptos de manera específica que son importantes considerar en el proceso de desarrollo de cada uno de nuestros niños. Entonces, cuando hablamos nosotros de un impacto socioemocional, tenemos que hablar que las dificultades psicomotrices pueden impactar la autoestima, la confianza, las relaciones sociales del niño y pueden generar frustración y ansiedad. Por ejemplo, si un niño ve que se siente capaz de realizar una actividad, pero de repente por falta de seguridad, por falta de miedo no lo hace, ¿qué va a pasar con ese niño? Su confianza va a bajar, ¿verdad? Se va a sentir desmotivado,
desinteresado, le va a generar ansiedad. En cambio, si nosotros, por ejemplo, le damos esa motivación, esa seguridad que el niño necesita para que pueda desarrollarse, para que pueda comprender, evidentemente el niño va a tener la gran capacidad de realizar esa actividad. Nosotros tenemos que confiar en nuestros niños, tenemos que confiar en sus habilidades, pero también tenemos que darles la oportunidad de que ellos se desarrollen confiando en ellos, creyendo en ellos y sobre todo un punto importante. Un niño siempre te va a decir la verdad. Cuando un niño te busca y te quiere decir algo, escúchalo, escúchalo. El escucharlo, el solo hecho de escucharlo, le da la gran capacidad de que ese niño ya se sienta en confianza y que definitivamente se sienta feliz de que alguien más pueda escuchar lo que él menciona. Y esto es también fundamental para el aprendizaje del niño. Estamos hoy en día en un mundo en el cual hemos dejado de lado un poco esos aspectos y no hemos tomado en cuenta que evidentemente nuestros niños están en un mundo en el cual avanza tan rápido que ellos todavía están en constante aprendizaje y ellos siempre quieren estar a la par de la actualidad, ¿verdad? Sin embargo, en muchas ocasiones, pues no les permitimos, porque a veces ellos quieren avanzar tan rápido que pierden el tiempo en el cual deberían de vivir su temporada, su edad, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, lo menciono porque estamos hablando orientado a un aspecto al emocional. ¿Sí, chicos? Así que vamos a seguir avanzando con nuestro siguiente punto. Voy a mandarles, chicos, el videíto que acabamos de ver, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Lo voy a compartir con nuestra coordinadora para que ella les pueda compartir, ¿sí? Ahora sí. Hablamos de los beneficios del desarrollo psicomotor. Sabemos muy bien, chicos, que hay un gran beneficio para el aprendizaje dentro de los aspectos, ¿no? Del desarrollo psicomotor. Ahora, sabemos muy bien que hay una mejora cognitiva. El movimiento estimula la actividad cerebral, eso ya lo sabemos, mejorando la atención, la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje. 2. Hablamos de la salud física. ¿Será que el desarrollo psicomotor impacta en la salud? Sí, chicos, el desarrollo psicomotor fortalece los músculos, ¿verdad? Mejora la coordinación, el equilibrio y la resistencia, beneficiando la salud física de cada uno de nuestros niños. 3. Hablamos de un bienestar emocional. Sabemos que las actividades psicomotrices reducen el estrés, promueven la autoestima, la confianza, ¿verdad? Mejorando el bienestar emocional. Así que, chicos, tenemos que tomar muy en cuenta lo que estamos mencionando, ¿sí? Porque para nosotros va a ser de suma importancia, ¿sí? Saber que definitivamente, ¿sí? Estos aspectos sí se logran a desarrollar con el aspecto con la psicomotricidad, se logran desarrollar. Vamos a continuar, chicos, con el siguiente punto. Ahora sí, chicos, viene lo interesante. Actividades. Actividades para poder estimular la psicomotricidad a cada uno de nuestros niños. Sabemos muy bien que podemos realizar juegos de movimiento, porque estos juegos de movimiento nos permiten estimular la coordinación, la velocidad, la agilidad y a la vez promueven también la interacción social. Es por ello que realizar actividades de movimiento sí estimulan la psicomotricidad y también la actividad cerebral, porque recordemos muy bien que mediante la actividad nosotros respondemos a la interacción que tenemos con nuestro cerebro, ¿verdad? 2. Hablamos de actividades creativas. ¿Será importante las actividades creativas? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Será importante las actividades creativas? ¿Qué dicen ustedes?
A ver qué dicen ustedes, chicos. Les he compartido a ustedes, chicos, el video de cómo despertar la creatividad en un niño o cómo saber despertar la creatividad en un niño. Les compartí ese video, chicos. Quisiera que me confirmen si les he compartido o no. Definitivamente el saber gestionar la creatividad en nuestros niños es muy importante. Sí, no es cosa de que yo lo voy a obligar a mi niño que sea creativo. Es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollarle en él. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que le voy a dar al niño la capacidad de gestionar el aspecto de desarrollo y de aprendizaje, el aspecto del desarrollo de la creatividad, ¿sí? Claro, nosotros podemos darles la posibilidad de que ellos realicen la actividad mediante cuentos e historias, pero también hay un punto que no podemos dejar de lado. Tenemos que saber cómo despertar esa creatividad en nuestros niños. Así que yo quisiera que me confirmen, chicos, si les he compartido o no ese pequeño videíto. Si no les he compartido, les puedo compartir en estos momentos para que ustedes lo tengan en el chat, ¿sí? Y si es que nos da tiempo, lo puedo colocar luego, después, antes de terminar nuestra clase, ¿sí? Dame un, minutito, ¿me dan, por favor? De igual manera, lo tengo, ya lo voy a compartir ahorita, ¿sí? Lo voy a compartir y luego les voy a mandar el enlace. Si es que en todo caso ya lo compartí con ustedes, entonces no hay ningún problema. Pero sí es un videíto muy interesante, muy bonito, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Este videíto nos permite a nosotros conocer lo que se respecta a creatividad. La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. La gente suele asociar creatividad con arte y creatividad con manualidades, ¿no? Ay, con hacer una manualidad estamos siendo creativos. Vamos a ver, la capacidad creativa está para la vida misma, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo que puede parecer tonto, pero vamos a pensar a nivel de familia. Cuando llevamos nuestros niños al cole, ¿vamos siempre por el mismo camino? Sí. ¿Sí? Siempre, ¿no? Un día cambia de ruta, a ver qué pasa. Normalmente las criaturas dicen, oye, ¿por qué venimos por aquí? Y ese ¿por qué venimos por aquí? Ya abre todo un proceso que es de percepción del camino, de entendimiento de la realidad, de por qué vamos siempre por el mismo lugar y algún día cambiamos, qué es lo que ese cambio provoca. Es una cosita tonta, ¿no? Pero deberíamos ir introduciendo pequeñas pautas como estas para ayudar a tener la capacidad creativa despierta y conectada. Si el ambiente siempre es la repetición de lo mismo, los roles, los caminos, los tiempos, las maneras de hacer, si solo repetimos, ¿cómo vamos a querer que se desarrolle la capacidad creativa? Y ahora en el aula lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que si en el aula, por ejemplo, están todos los niños y las niñas sentaditos mirando para una persona, que es la profesora, el profesor, ¿no? Y solo miran ahí y solo escuchan aquel discurso y solo tienen que devolver ese discurso a la hora de los exámenes, pero ¿cómo vamos a querer desarrollar capacidad creativa ahí? Si en la escuela nuestras preguntas solo piden una respuesta y esta respuesta es la correcta y única, si entrenamos para que sean así, ya de entrada te digo, no les estamos haciendo ningún favor al desarrollo de su capacidad de pensar creativamente. Crear es generar más nuevas y mejores ideas con valor. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más nuevas y mejores ideas con valor. Hay una. El aula necesita ser un ambiente polifónico. Si yo solo escucho un tipo de discurso y a una persona, pues es eso que internalizo.
Pero si escucho un entorno dialógico, muchas voces, muchas maneras de pensar y de llegar a resultados de los problemas, pues ahí internalizo esa polifonía. Tengo como un cerebro social diferenciado, una inteligencia colectiva. Tengo varias maneras de entender el mundo que hace con que la mía sea más rica, con criterios y con capacidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos. No existe, desde mi manera de entender, una persona creativa y otra no creativa. Existen niveles de desarrollo de esta capacidad. Entonces, más que de querer delinear a la gente con un perfil de persona creativa, yo creo que hacemos mejor favor en las familias, en las escuelas, ayudando a que estas criaturas desde muy pequeñitas puedan ir desarrollando estos recursos internos para dar respuestas creativas a su propia vida al nivel de los problemas que enfrentan, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué les pareció este videíto? ¿Hemos podido comprender cómo desarrollar esa capacidad creativa, chicos? ¿Será que es importante indicarle a nuestros niños cómo van a desarrollar esta creatividad? ¿Sí? No es que yo solamente voy a centrarme en el dibujo, la pintura, la manualidad y sé que mi niño es creativo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, yo tendría que darle la posibilidad a mi niño de diferentes formas de ver, ¿sí? El entorno, la vida, la clase, en el aula, para darle esa capacidad creativa. ¿Qué cosa quiere decir con esto, chicos? Que cuando nosotros hablamos de actividades creativas, tenemos que hablar de diferentes formas, estrategias, de que nuestros niños participen, de que ellos también digan sus puntos de vista, de que ellos también se sientan escuchados, de tomar en cuenta sus ideas, hacer que se vuelva todo un sitio de debate, de conversación, de diálogo. Esto abre expectativas a la mente. Chicos, hay que estimular nuestra mente, hay que estimular la mente de nuestros niños, nuestros docentes, tenemos que estimular nuestra mente. Tenemos que evidentemente abrirnos a ideas diferentes, distintas, que nos permitan gestionar a nuestros niños una forma de aprendizaje distinta a la que ya conocemos, ¿sí? Y es por ello que nosotros hablamos de poder estimular, ¿no? La psicomotricidad, ¿sí? Y esto es algo importante, ¿no? Como dice Alexandra, efectivamente, no es exclusividad del arte. La creatividad es algo permanente en el ser humano, que obviamente algunos van a desarrollar esa capacidad de manera distinta que otros, ¿sí? Así que no se olviden de esto, chicos, ¿ah? Tomen muy en cuenta esta parte que va a ser muy importante para que ustedes puedan desarrollar estas actividades psicomotrices, porque estas actividades psicomotrices pueden ser desarrolladas por cada una de ustedes considerando diferentes formas de poder gestionar su propia creatividad para que desarrollen estas actividades con sus niños, ¿sí? 3, chicos, hablamos de ejercicios de equilibrio. ¿Qué nos dicen estos ejercicios de equilibrio, chicos? ¿Sí? Caminar sobre línea recta, saltar en un pie, hacer equilibrio sobre una plataforma, ayudan a desarrollar la coordinación y el equilibrio. Y esto es algo que sí o sí nosotros podemos tomar en cuenta, pero no son los únicos ejercicios de equilibrio, ¿verdad, chicos? Nosotros considerando evidentemente ahora cómo despertar esta creatividad, nosotros vamos a poner en práctica quizás de un aspecto muy diferente y muy distinto en lo que ya conocemos. 4, hablamos de la danza y la música. ¿Qué nos dice, chicos? A ver, chicos, ¿a quién les gusta bailar? ¿A quién les gusta la música? A ver, chicos, principalmente a mí, sí, me gusta la música, me gusta escuchar, me gusta bailar. A ver, chicos, ustedes, ¿a quién le gusta la danza? A quién le gusta, chicos? Muy bien, chicos. Claro, a todos nos gusta, ¿verdad? Siempre nos relajamos a veces escuchando, danzando, bailando, ¿verdad? Una cosa es el baile y otra cosa es la danza, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les comento, yo tuve una enseñanza en mi escuela secundaria basada también en muchas danzas típicas. Cada mes aprendíamos una danza típica, pero esta danza típica era enseñada de diferentes formas.
no solamente en el movimiento del baile, sino también de saber su origen, por qué se llama así, base a qué hicieron la vestimenta y cómo se desarrollaron de esta forma. Y esto me abrió a mí la expectativa muy distinta de conocer la danza, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quedé muy marcada con ese aspecto. Y hoy en día, por ejemplo, me di cuenta que mi docente en ese momento, ¿no? Enseñaba la danza de una forma distinta. Tanto así que, por ejemplo, yo me pude dar cuenta que no es solamente memorizar algo, sino que es saber operacionarlo, saber por qué, el porqué de las cosas. ¿Por qué creen que antiguamente siempre se hablaba del porqué de las cosas? Y es por ello que hablamos de actividades, ¿no? Comprenderlo, entenderlo. Esto nos permite a nosotros tener una perspectiva diferente de cada punto en particular, ¿sí? Así que cuando hablamos de danza y música, chicos, nosotros tenemos que comprender que sí nos estimula la coordinación y la expresión corporal y la creatividad, pero también nos estimula la mente. Sabemos muy bien que el bailar, el danzar es una conexión entre tu mente y tu cuerpo, porque se relacionan en uno solo. ¿Sí, chicos? Así que esta actividad de estimular la psicomotricidad, ya saben, chicos, podemos realizar un sinfín de actividades que evidentemente sean de acuerdo a la edad del niño y sobre todo considerando también que nuestro niño esté en un ambiente protegido, ¿sí? Así que vamos a seguir, chicos, avanzando con nuestro siguiente tema. Y vamos a hablar un poco de las técnicas de integración sensorial. Chicos, ¿será importante los libros sensoriales? ¿Será importantes las actividades sensoriales? ¿Ustedes qué dicen? Claro, son muy importantes, ¿verdad, chicos? Y esta actividad sensorial a nosotros nos permite entender que hay una forma de trabajar los sentidos, ¿verdad? En completa conexión. Sabemos muy bien que cuando hablamos de integración sensorial, vamos a hablar evidentemente de técnicas, ¿no? Que nos ayudan a procesar información sensorial, ¿verdad? Entonces, estas técnicas de integración sensorial es algo que nosotros vamos a poder hacer dentro de lo que corresponde al proceso de aprendizaje y psicomotricidad, ¿no? Sabemos que es un proceso que ayuda a nuestro cerebro a procesar y a integrar información que recibimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Sabemos que tenemos ciertas técnicas sensoriales que son útiles para nuestros niños. Dentro de estas técnicas de integración sensorial, nosotros consideramos ciertas terapias de juego, actividades de manipulación, actividades de movimiento, actividades de relajación también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integración, chicos, tenemos que considerar que vamos a ayudar a los niños a procesar información sensorial y a responder de forma adecuada a su entorno. Dos, cuando hablamos de estimulación sensorial, que es un tema muy bonito, es un tema muy interesante, ¿sí? Es un tema orientado a cómo nosotros podemos estimular a nuestros niños considerando las diferentes texturas, olores, sabores, sonidos, movimientos, para poder estimular los sentidos y ayudar a la integración sensorial. Recordemos una cosa, estimulación sensorial no solamente habla a la integración o a la actividad, por así decirlo, sino que va mucho más allá. Nosotros tenemos que ver qué función específica del aspecto sensorial, ¿sí? Es necesaria para nuestro niño. Tenemos que saber qué función cumple, si se hace realmente necesaria, si se hace funcional, qué es en base una estimulación sensorial, ¿sí? Recordemos que el cerebro del ser humano es totalmente maravilloso, ¿sí? Sabemos que nosotros solamente trabajamos un porcentaje de nuestro cerebro. Imagínate si tuviéramos una capacidad de estimulación que nos permita a nosotros trabajar un porcentaje mucho mayor de nuestro cerebro de lo que ya trabajamos. ¿Se imaginan las grandes cosas que haríamos? Esa es una pregunta que queda para ustedes. Y considerando el tema que estamos viendo, tenemos que saber que hay ciertas técnicas de integración sensorial para niños que nosotros podemos integrarlas. Por ejemplo, sabemos que dentro del apartado en lo que nosotros conocemos como terapia de juego, ¿sí? Tenemos que saber que la terapia de juego pues es una actividad
Se utiliza el juego para poder ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades sensoriales y a que puedan integrar esta información sensorial. Cuando hablamos, por ejemplo, de actividades de manipulación, tenemos que saber que las actividades de manipulación, como jugar con arcilla, con bloques, con arena, con el agua de mar, los niños desarrollan habilidades táctiles y pueden integrar esta información. Cuando a un niño le damos la capacidad de que juegue de repente con ciertas piedritas de mar, el niño siente una textura diferente, puede aprender a través de su tacto. Cuando hablamos también de actividades de movimiento, tenemos que saber que dentro de esas actividades de movimiento, saber que vamos a desarrollar evidentemente sus habilidades vestibulares, ¿sí? Y por último, sabemos muy bien que dentro de las técnicas de integración sensorial, vamos a considerar las actividades de relajación. Las actividades de relajación como la respirar profundo, la meditación puede ayudar a los niños a que puedan aliviar un poco el estrés y que evidentemente puedan regular un poco sus momentos de frustración o de repente de ciertas emociones las cuales ellos no pueden regular oportunamente, ¿sí? Ahora, hablamos de beneficios, ¿verdad? De beneficios importantes. Sabemos que las técnicas de integración sensorial pueden mejorar la atención, la concentración, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje. Esa es una forma muy importante. Sabemos que cuando un niño pequeño está en esa edad en la cual está toda una revolución, ¿no? Y nosotros les damos actividades sensoriales, nuestro niño se concentra, nuestro niño se relaja, nuestro niño puede regular sus emociones. Y evidentemente sabemos que hay una mejora de la coordinación y el equilibrio de nuestros niños, ¿verdad? Hay una reducción del estrés, de la ansiedad, hay una mejora de la concentración y la atención, como acá propiamente lo mostramos aquí en nuestro PDF. Sabemos también que mediante estas técnicas vamos a ayudar a que el niño también mejore su propia confianza, su propia seguridad, su propia autoestima. Y para realizar este tipo de técnicas, nosotros tenemos que considerar en crear un entorno seguro, un entorno que sea sumamente importante, libre de distracciones para poder implementar una integración sensorial. Tenemos que comenzar siempre con actividades simples que evidentemente nos permitan a nosotros trabajar desde lo simple y gradualmente ir aumentando su complejidad a medida que el niño va progresando, ¿verdad? Y sobre todo, chicos, algo que no nos puede faltar a nosotros es considerar la importancia de ser paciente y consistente al poder implementar la integración sensorial, ya que evidentemente los resultados pueden tomar tiempo, ¿verdad? Entonces es por ello que nosotros hablamos de que es muy importante que el encargado, el docente, el auxiliar, el psicomotrista, sea sumamente paciente y sumamente observador, que sea sumamente empático también, que comprenda el sentir de ese pequeño, de esa pequeña, ¿sí? Entonces, a veces ha habido algunas complicaciones, por ejemplo, en algunas instituciones ha podido pasar de repente ciertos problemas, ¿no? En los cuales, pues, a veces los niños están en este proceso, pues, ¿no? En el cual quieren la atención de la docente, quieren la atención del auxiliar. Y a veces ha habido temas, porque a veces hay auxiliares que evidentemente no cumplen el trabajo en su totalidad, ¿verdad? Considerando que definitivamente su actividad debe ser de manera precisa con el niño, considerando evidentemente la observación con cada uno de ellos, ¿sí? Ahora sí, chicos, vamos a continuar. Ahora sí, tenemos que hablar ahora de los vínculos entre movimiento y funciones cognitivas. ¿Será que están vinculados, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen al respecto, chicos? Sí, me dice María Rosa, muy bien. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, chicos, que evidentemente cuando hablamos de vínculos entre el movimiento y las funciones cognitivas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que evidentemente
Todo empieza desde el desarrollo motor. Ellos definitivamente cuando están contentos, ¿no? Evidentemente comienzan a gestionar un sistema de aprendizaje diferente. Gestionar el amor hacia el aprendizaje en cada uno de nuestros niños es un tema muy difícil, muy complejo, pero sin embargo no es imposible. Así que para ello tenemos que saber que sí existe un vínculo entre el movimiento y las funciones cognitivas a desarrollar en cada uno de nuestros niños. Y esto parte desde el desarrollo motor, que es la base para la coordinación y la precisión, la flexibilidad necesaria para el aprendizaje. Recordemos que si un niño no sabe hacer embolillado, no desarrolla la habilidad de cortar, no desarrolla la habilidad de pintar, de agarrar bien el lápiz, de tener su propia expresión corporal, su propia expresión. ¿Qué va a pasar? El niño no va a poder desarrollarse oportunamente, ¿verdad? Pero si nosotros les damos todas las pautas y las posibilidades de desarrollarse, pues evidentemente vamos a tener un buen vínculo entre el movimiento y sus funciones cognitivas. Ahora, 2, hablamos de las funciones cognitivas en sí. Sabemos muy bien que dentro de las funciones cognitivas vamos a establecer la mejora de la atención, la memoria, el lenguaje y la capacidad de la resolución de problemas. La importancia de que el niño desarrolle el aspecto del lenguaje, ¿verdad? La importancia de que el niño pueda tener esa capacidad de comunicarse, sea de forma verbal o no verbal, hasta que él se sienta en la capacidad de que pueda expresarse, ¿no? Sabemos muy bien que la expresión es muy diferente a la forma en cómo se pueda comunicar, ¿sí? Hay niños que, por ejemplo, a veces se sienten muy frustrados porque no pueden comunicarse a tiempo, no pueden vocalizar, no pueden hablar. Hay niños que también se frustran porque a veces no pueden comprender, ¿verdad? La clase del día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y suele pasar, vamos a tener de repente un grupo de niños o vamos a tener niños que tengan ese tipo de complejidad, pero eso no quiere decir que el niño no lo pueda desarrollar, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que contemplar siempre en el aspecto de cómo aprende el niño, del estilo de aprendizaje, de la forma de aprendizaje. 3, sabemos muy bien que cuando desarrollamos un vínculo entre el movimiento y sus funciones cognitivas, vamos a establecer el rendimiento escolar. El rendimiento escolar impacta en la capacidad de aprendizaje, el rendimiento académico y la participación en clase. Cuando un niño está seguro de sí mismo, definitivamente el niño, ¿sí?, necesita sentirse en la capacidad de poder aprender. Y cuando está en clase hay que darle la oportunidad. Hay que cambiar esa rutina de que solamente habla la profesora o habla solamente el auxiliar. Hay que darles la posibilidad de que ellos hablen, se desarrollen, se expresen, ¿verdad, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les damos la posibilidad que se expresen? Sí, ¿verdad? La importancia de que un niño se exprese, sea verbal o no verbal, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ellos se expresan de diferentes formas y hay que validar todas las formas de expresión que ellos tienen para que ellos, mediante la seguridad y la confianza que vayan a generar, pues evidentemente ya desarrollen la expresión, ¿sí? Así que muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con el siguiente punto. Y vamos a hablar de algunas estrategias para poder reforzar habilidades a través del movimiento, ¿sí? Estas estrategias son algo repetitivas, ¿no? Nosotros sabemos muy bien la importancia de que hay técnicas sensoriales, que hay ejercicios específicos, pero no estamos tomando en cuenta algo fundamental, que es la integración de actividades. Tenemos que considerar el saber integrar estas actividades, incorporar juegos y actividades que involucran el movimiento en el aula para estimular el aprendizaje es algo muy fundamental. Por ello que nosotros podemos realizar estrategias en las cuales puedan integrarse todas juntas. Podemos realizar estrategias de aprendizaje mediante técnicas sensoriales. También estrategias de aprendizaje mediante ejercicios específicos. Por ejemplo, podemos jugar un mundo de sumas,
¿Podemos jugar un mundo de sumas, chicos? Si hacemos la actividad de manera específica y programada, ¿lo podemos hacer? Sí, ¿verdad? Podemos jugar un mundo de sumas. Podemos hacer un ludo, por ejemplo, de sílabas. También podemos hacer una serie de actividades que permitan definitivamente la integración de actividades, junto con el movimiento, junto con el desarrollo del aspecto cognitivo. Entonces, solamente es poder orientar específicamente la creatividad que nosotros podamos implementar con las actividades que conocemos. No es necesario que de repente alguien venga y nos diga, sí, ustedes pueden hacer esto, esto, esto. Chicos, nosotros podemos despertar esa creatividad que tenemos cada uno de nosotros para poder integrar las diferentes actividades, las diferentes estrategias que podamos tener. Y esto les digo, ¿saben por qué, chicos? Porque es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este aspecto. Muchos de los docentes de repente creen de que otras personas les van a indicar qué hacer. No se trata de que te indiquen qué hacer, sino que se trata de cómo tú puedas desarrollarte o cómo puedas tú realizar una estrategia de actividad, ¿sí? Con los saberes que tú ya puedas obtener de otras personas o de otros, o de repente de un libro o algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo relaciona la psicomotricidad con movimiento nada más. Pero chicos, no es solamente movimiento, ¿verdad? La psicomotricidad, como estamos viendo ahora en clase, no es solamente movimiento. La psicomotricidad engloba un todo, un desarrollo integral, el conocer su alma, mente, cuerpo y el saber trabajar en conjunto. Por ello hablamos de la importancia de la psicomotricidad en la primera infancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de establecer estrategias para poder desarrollar esas habilidades en nuestros niños, no hablamos de la capacidad de que alguien nos diga qué hacer, sino de que nosotros podamos desarrollar estas estrategias, ¿no? O esta integración de actividades, ¿sí? Considerando evidentemente los temas que tenemos y las herramientas que tenemos. Así que no olvidemos eso, ¿sí, chicos? Esto es algo que sí o sí nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos de integración de actividades, vamos a hablar desde el punto de poder incorporar juegos, incorporar actividades que involucren evidentemente el movimiento y el aprendizaje. 2, hablamos de técnicas sensoriales. Sabemos muy bien que utilizar estas técnicas de integración sensorial es muy importante, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a mejorar la atención, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Pero ¿será que solamente yo me limito a que ellos agarren el arroz, la lentejita y que hagan otro tipo de actividad similar? ¿Solamente me voy a basar en eso? ¿Chicos? No, ¿verdad? Existen un sinfín de técnicas sensoriales y que pueden ser integradas con las actividades de aprendizaje diaria. ¿Es un poco más trabajoso? Sí. ¿Es un poco más dedicado? Sí. Pero traen unos resultados magníficos, chicos. Entonces es solamente cuestión de saber aplicarlas, ¿sí? No nos centremos solamente en que yo voy a hacer una actividad sensorial y voy a pedir a todos mis papitos granos y ya está. No, chicos, no podemos hacer eso. Tenemos que abrir un poco más nuestra mente y conllevar a que podemos realizar otro tipo de actividades, ¿sí? 3, hablamos de ejercicios específicos. Muy bien, Eliana, claro, ¿verdad? Hablamos de ejercicios específicos. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a realizar ejercicios para poder fortalecer la motricidad fina, la coordinación y el equilibrio. ¿Y estos ejercicios se pueden integrar a las demás actividades? Sí, se pueden integrar a las demás actividades. ¿Se puede trabajar ejercicios de coordinación con diferentes temas? Claro. Y eso sí, definitivamente lo podemos hacer. Es cuestión de saber cómo adaptarlo. ¿Sí? Ahora vamos con nuestro siguiente punto. Y vamos a dar, chicos, las conclusiones y las recomendaciones orientadas al tema que hemos visto el día de hoy.
Así que chicos, el desarrollo psicomotor, sí o sí, juega un papel crucial en el aprendizaje y el desarrollo integral de todos nuestros niños. Por eso tenemos que decir que es fundamental identificar las dificultades psicomotrices e implementar estrategias para poder estimular las habilidades motoras y cognitivas. La integración de actividades que combinen movimiento y aprendizaje junto con técnicas de integración sensorial pueden mejorar el rendimiento escolar, la autoestima y el bienestar de los niños. Así que chicos, como punto final de esta clase, tengo que considerar evidentemente el proceso que conlleva relacionar la psicomotricidad y el aprendizaje. Es un proceso de manera progresiva, un punto importante, que el niño definitivamente sepa amar el aprendizaje, que sepa desarrollar el aprendizaje y que eso le dé la seguridad que el niño necesita para poder desarrollarse a futuro. Así que chicos, no podemos dejar de lado este punto, tenemos que sí o sí tomarlo en cuenta. Tenemos que considerar, chicos, que evidentemente el día de hoy hemos visto un tema muy interesante. Hemos visto el tema que habla orientada a la psicomotricidad del aprendizaje. Chicos, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto el desarrollo motor y el rendimiento escolar. Sabemos que hay una conexión directa y sabemos que hay una influencia en el rendimiento. Hemos visto sobre la importancia de las habilidades psicomotrices. ¿Será importante las habilidades psicomotrices, chicos? Sí, ¿verdad? Sumamente importante. Sabemos muy bien que vamos a poder desarrollar un aspecto integral, vamos a poder trabajar las habilidades cognitivas y vamos a poder gestionar una interacción social. También hemos hablado un poco de ciertas dificultades psicomotrices y el impacto que puede traer en su aprendizaje. Hemos visto los beneficios del desarrollo psicomotor. Hemos hablado de las actividades para poder estimular la psicomotricidad y sobre todo hemos hablado de esta partecita, ¿verdad? De las actividades creativas y de la importancia de poder desarrollar oportunamente la creatividad, ¿cierto? De poder considerarla. Hemos hablado de las técnicas de integración social y la importancia que conlleva estas técnicas. Hemos visto también los vínculos entre movimiento y funciones cognitivas. La importancia de estos movimientos y esas actividades que nos ayudan a desarrollar oportunamente nuestras habilidades cognitivas. Y hemos visto las estrategias para poder reforzar las habilidades a través de movimiento, considerando una integración de todas las actividades para un buen desarrollo de cada uno de nuestros niños. Y por último, chicos, hemos dado las conclusiones y recomendaciones orientadas al tema del día de hoy. Así que, chicos, sabemos muy bien y efectivamente de que evidentemente la psicomotricidad y el aprendizaje tienen una relación que sí o sí es importante para el desarrollo del niño. Así que, chicos, el día de hoy hemos tenido este tema tan interesante. Espero que les haya gustado y espero, chicos, que chicas y chicos también, ¿no? Sé que los chicos tienen mamitas, tienen hermanas, tienen hijas, ¿no? Y chicas, para todos ustedes en general, un feliz Día de la Mujer. Espero que realmente este curso les haya encantado, les haya gustado y espero ver los chicos el día martes, ¿sí? Así que los felicito a todos ustedes de por sí por estar presente en esta clase porque esto habla muy bien de ustedes, de que definitivamente son personas que quieren mejorar cada día más aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Así que para mí ha sido un gusto dictarles la clase del día de hoy y que tengan un gran día, chicos. Conmigo serás el día martes. Muchas gracias. Hasta luego. Coordinadora.